Saludo a todos los estudiantes del segundo año de la carrera de Medicina. A continuación recibirán la primera conferencia de la asignatura Sistemas Cardiovascular, Respiratorio, Digestivo y Renal. Como su nombre lo indica, estudiaremos en la misma los contenidos relativos a estos sistemas. En la actividad de hoy comenzaremos el estudio del sistema circulatorio. Además estudiaremos el corazón, que como verán es el órgano central de este sistema. El estudio de estas estructuras es de vital importancia, tanto por el conocimiento que necesita el médico en su formación, como por la elevada incidencia de afecciones que asientan en las estructuras pertenecientes al sistema circulatorio. Por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, que es tan frecuente en nuestra población. Presentamos a continuación el sumario. Como verán, vamos a estudiar las generalidades del sistema circulatorio. Ellas abarcan su concepto, funciones, componentes, así como los tipos de circulaciones. También estudiaremos el corazón. De él veremos la situación, su configuración externa e interna, estructura, sistema citoconductor, vascularización e inervación. El pericardio, la topografía, así como las relaciones anatómicas. Nos proponemos analizar las características morfofuncionales del aparato circulatorio, teniendo en cuenta su concepto, funciones, componentes, tipos de circulación y del corazón su situación, configuración externa e interna, estructura, sistema citoconductor, vascularización e inervación, así como las relaciones a través del pericardio, utilizando imágenes en función de la formación del médico general básico. El sistema circulatorio es el conjunto de estructuras que participan en el movimiento de los líquidos corporales, es decir, la sangre y la linfa, y en la defensa del organismo. En estas estructuras se destaca el corazón, pero presenta además un sistema de conductos que conducen sangre y linfa y que tiene como funciones abastecer de oxígeno y nutrientes a todo el organismo, así como eliminar los productos de desecho y el dióxido de carbono. Veamos los componentes del sistema circulatorio. El sistema circulatorio clásicamente se divide en dos partes: el sistema cardiovascular, formado por el corazón y los vasos sanguíneos, y el sistema linfático, formado por las vías conductoras de la linfa y los lugares para el desarrollo de elementos linfoides, como podemos ver en la diapositiva. Los componentes del sistema cardiovascular son, por tanto, el corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos arteriales se inician a la salida del corazón y se ramifican en arterias de calibre cada vez más pequeño, hasta llegar a las arteriolas, las que dan paso a los capilares, sitio en que se realiza el intercambio con los tejidos. Estos se continúan con las vénulas y venas que retornan la sangre al corazón. El sistema linfático se compone de las vías conductoras de la linfa y de los órganos y lugares donde se desarrollan los elementos linfoides. Los vasos linfáticos se inician en los tejidos, con los capilares linfáticos, que drenan en vasos linfáticos, y estos confluyen en troncos colectores para finalmente formar los conductos linfáticos que desembocan en el sistema venoso. En resumen, el sistema cardiovascular consta de un órgano central, el corazón, y de una red cerrada de tubos, denominados vasos sanguíneos, constituidos por vasos de diferentes calibres, entre los que se destacan las arterias, los capilares y las venas. Las arterias van del corazón hacia los órganos. Presentan en su constitución tres túnicas: la íntima, la muscular y la adventicia. Las arterias presentan paredes más gruesas que las venas. No se deprimen, o sea, al ser cortadas, permanecen abiertas. Como dijimos, van del centro a la periferia, por tanto, son vasos de conducción centrífuga. Llevan oxígeno y nutrientes a todos los órganos y tejidos del cuerpo, disminuyendo su calibre a medida que se alejan del corazón, pero aumentando su número, debido a que dan ramas con el fin de irrigar a los órganos. La sangre que circula por las arterias es roja rutilante. Las venas tienen las siguientes características: son más numerosas, de paredes muy finas, conducen sangre con desechos y dióxido de carbono. Van desde la periferia hasta el centro, por tanto son vasos de conducción centrípeta, y a medida que se acercan al corazón van aumentando de grosor, porque reciben afluentes de los diferentes órganos. Sin embargo, disminuyen en número. Además, la circulación por ellas es más lenta y necesitan de más factores para que se mueva la sangre. Por ejemplo, la presencia de válvulas, ya que además esta circulación se produce en contra de la gravedad.
La sangre en las venas es de color rojo oscuro debido a la poca cantidad de oxígeno que contiene. Los capilares son los vasos más numerosos y pequeños que existen en el sistema circulatorio. Su pared es muy delgada, formada por una sola capa de células, y su función es el intercambio de nutrientes y productos metabólicos con el intersticio tisular. Son también el sustrato principal en la formación de nuevos vasos en los procesos de angiogénesis. Se continúan con las vénulas, que dan inicio al árbol venoso. Los capilares constituyen el único sitio del lecho vascular donde sucede el intercambio con los tejidos y conectan los sistemas arterial y venoso. Veamos un resumen de las diferencias entre las arterias y las venas. Como pueden observar, las paredes de las arterias son más gruesas, mientras que las paredes de las venas son más finas. La circulación de la sangre en las arterias se produce desde el centro hacia la periferia y en las venas desde la periferia hacia el centro. Las arterias salen de los ventrículos, mientras que las venas llegan a los atrios. Las arterias emiten ramos, mientras que las venas reciben afluentes. Después de conocer los aspectos generales de los vasos principales de la circulación sanguínea, vamos a explicar cuáles son los dos tipos de circulación: la circulación mayor, general o sistémica, y la circulación menor o pulmonar. Ambas circulaciones comienzan y terminan en el corazón. Para poder comprenderlas, deben saber que el corazón en el hombre tiene 4 cámaras o cavidades, 2 atrios y 2 ventrículos. La circulación mayor tiene como función el transporte de sustancias nutritivas y oxígenos hacia los órganos y tejidos, mientras que la circulación menor sirve para el enriquecimiento de la sangre en oxígeno a nivel de los pulmones. La circulación mayor se inicia en el ventrículo izquierdo con la emergencia de la arteria aorta, la cual emite ramos para todas las regiones del cuerpo que se ramifican hasta llegar a los capilares, donde esta sangre realiza el intercambio de sustancia con los tejidos. La sangre poco oxigenada retorna al corazón mediante las venas cavas superior e inferior, que desembocan en el atrio derecho, el cual se comunica con el ventrículo del mismo lado. En resumen, la circulación mayor comienza en el ventrículo izquierdo con la emergencia de la arteria aorta y termina en el atrio derecho con la llegada de las venas cavas superior e inferior. En este esquema pueden observar el inicio y la terminación de la circulación mayor. Fíjense cómo se inicia en el ventrículo izquierdo con la emergencia de la arteria aorta y termina en el atrio derecho con la llegada de las venas cavas superior e inferior. Como mencionamos anteriormente, la sangre poco oxigenada que se encuentra en el atrio derecho pasa por el orificio atrioventricular derecho al ventrículo de ese lado, de donde sale el tronco pulmonar que se divide en 2 ramos, las arterias pulmonares derecha e izquierda, que entran por el hilio del pulmón correspondiente y se dividen hasta capilares, donde ocurre el intercambio gaseoso, es decir, la hematosis o respiración pulmonar, que es el intercambio gaseoso entre el aire contenido en los alvéolos pulmonares y la sangre que circula por los capilares. De los capilares se forman las vénulas y después las venas de mayor calibre, que finalmente forman las 4 venas pulmonares, 2 en cada pulmón, que terminan en el atrio izquierdo llevando la sangre oxigenada al corazón. En resumen, la circulación menor o pulmonar se inicia en el ventrículo derecho con la salida del tronco pulmonar y termina en el atrio izquierdo con la llegada de las venas pulmonares. Por lo tanto, de lo explicado anteriormente se pueden sacar varias conclusiones. En la circulación menor están las únicas arterias del cuerpo que llevan sangre poco oxigenada y las únicas venas que llevan sangre oxigenada, por lo que en algunos atlas estas arterias se representan en azul y estas venas en rojo. En esta circulación solo se realiza intercambio gaseoso, lo que la diferencia de la otra. En el esquema pueden observar el inicio y la terminación de la circulación menor. Observen cómo se inicia en el ventrículo derecho con la emergencia del tronco pulmonar y termina en el atrio izquierdo con la llegada de las venas pulmonares. La circulación coronaria es parte componente de la circulación mayor, con una serie de particularidades desde el punto de vista clínico y anatómico que estudiaremos posteriormente. Es la que abastece al propio corazón. Se inicia en las arterias coronarias que parten de la arteria aorta y las venas confluyen en su mayoría en el seno coronario.
el cual va a desembocar en el atrio derecho del corazón. Como pueden observar en la imagen, la microcirculación es la parte microscópica de la circulación, la cual estudiarán con más detalles en las próximas clases. Hasta aquí hemos estudiado las generalidades del sistema circulatorio. Vimos su concepto, sus funciones generales, así como sus componentes. También estudiamos los tipos de circulaciones, es decir, la circulación mayor y la circulación menor. Comenzaremos a continuación con el estudio del corazón, el cual es el órgano central del sistema circulatorio. El corazón es un órgano muscular, cavitario, de forma cónica. Pesa aproximadamente unos 300 gramos y tiene aproximadamente el tamaño de un puño cerrado. Recibe la sangre aportada por los troncos venosos, los cuales desembocan en él y le expulsa hacia el sistema arterial. Se encuentra situado en la cavidad torácica, en el compartimento medio del mediastino inferior, sobre el centro tendinoso del diafragma, con sus 2/3 partes hacia la izquierda del plano medio. Lo pueden observar en esta vista anterior de la cavidad torácica. Continuamos con el estudio de la configuración externa del corazón. Observen esta vista anterior del mismo. En la configuración externa se describen una base, un ápice, 3 caras, 3 surcos y un borde. La base está situada hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, y está formada por los atrios. Observen la señalada de la diapositiva. El ápice está constituido por el ventrículo izquierdo y se extiende hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Sus 3 caras son la esternocostal, observen la señalada en la imagen, la diafragmática o inferior, que para poder observarla tenemos que ver una vista posterior, y la pulmonar, que también está señalada en la imagen. Esta cara es redondeada y antiguamente se le llamaba borde izquierdo. Actualmente solo se describe un borde del corazón, ubicado a la derecha y que separa las caras esternocostal de la diafragmática. Los surcos son el coronario o atrio ventricular y los interventriculares anterior y posterior. Estos surcos delimitan las cavidades del corazón, solo por su parte externa. El coronario o atrio ventricular separa los atrios de los ventrículos y está interrumpido en la cara esternocostal por la salida del tronco pulmonar y de la arteria aorta. Los surcos interventriculares separan los ventrículos derecho e izquierdo, el surco interventricular anterior por la cara esternocostal y el surco interventricular posterior por la cara diafragmática. En estos surcos se sitúan los vasos de la circulación coronaria. Observen en esta vista posterior del corazón la cara inferior o diafragmática. También podemos apreciar la cara pulmonar, el ápice y la base del corazón. Veamos los vasos que llegan y que salen del corazón. Recordemos que de los ventrículos salen arterias. Observemos en la imagen la arteria aorta ascendente que hace su emergencia del ventrículo izquierdo y el tronco pulmonar que sale del ventrículo derecho. También deben recordar que los vasos que llegan a los atrios son venas. Podemos apreciar la vena cava superior, la cual desemboca en el atrio derecho del corazón. En esta vista posterior superior del corazón observamos las arterias en las que se divide el tronco pulmonar luego de su emergencia del ventrículo derecho, las arterias pulmonares derecha e izquierda. También podemos observar las venas que llegan a los atrios. Podemos ver las 4 venas pulmonares procedentes de cada pulmón, 2 del pulmón izquierdo y 2 del pulmón derecho, las cuales terminan desembocando en el atrio izquierdo, así como las venas cava superior e inferior que llegan al atrio derecho del corazón. En esta vista anterior del corazón podemos apreciar los surcos interventricular anterior y coronario. También observamos la incisura del ápice, que no es más que una ligera muesca que se observa en el borde derecho a nivel de donde se contactan los surcos interventriculares anterior y posterior. Podemos apreciar también las orejuelas o aurículas de los atrios. Las mismas no son más que prolongaciones anteriores de estas cavidades. En esta vista posterior se pueden apreciar los surcos interventricular posterior y el surco coronario. Para poder estudiar la configuración interna del corazón es preciso hacer cortes en el mismo. En esta imagen se ha cortado el corazón siguiendo un plano oblicuo que sigue el eje longitudinal del corazón.
y lo divide en una parte antero-superior y otra póstero-inferior, como puede apreciarse en la parte inferior derecha de la diapositiva. Posteriormente, el corazón se separa en ambas partes y se observa en una vista anterior. El corazón presenta 4 cavidades, 2 atrios y 2 ventrículos, derechos e izquierdos respectivamente. Podemos apreciarlo en la imagen. Los atrios están separados por un tabique o septum interatrial y los ventrículos están separados por un tabique interventricular, y al contraer se impulsan la sangre hacia los vasos arteriales. En condiciones normales, las cavidades derechas que contienen sangre poco oxigenada no se comunican con las izquierdas, que contienen sangre oxigenada. El atrio derecho y el ventrículo derecho se comunican por un orificio denominado atrio ventricular derecho, y lo mismo ocurre entre las cavidades izquierdas, a través del orificio atrioventricular izquierdo. A este nivel se encuentran las válvulas atrioventriculares derecha e izquierda respectivamente. El corazón está formado por 2 bombas musculares separadas, las cavidades derechas o corazón derecho, que reciben la sangre de la circulación periférica a través de las venas cavas superior e inferior que desembocan en el atrio derecho y la bombean hacia los pulmones a través del tronco pulmonar que se inicia en el ventrículo derecho. Las cavidades izquierdas o corazón izquierdo reciben la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares en el atrio izquierdo, mientras que el ventrículo izquierdo se encarga de bombearla hacia la circulación general a través de la aorta. Solo cuando existen malformaciones congénitas se observan comunicaciones entre el lado derecho e izquierdo del corazón. Como se observa en la figura, los atrios son más pequeños que los ventrículos, de paredes más finas. En ellos desembocan vasos venosos. En el derecho, como hemos mencionado, lo hacen las venas cavas superior e inferior y el seno coronario, y en el izquierdo las 4 venas pulmonares. Ambos presentan músculos pectíneos en su pared lateral y tienen una prolongación llamada aurícula u orejuela que se observa en la configuración externa, donde también existen los músculos pectíneos. Como se ha señalado, los ventrículos presentan mayor tamaño, con paredes más gruesas que los atrios. De ellos parten las arterias, el tronco pulmonar del derecho y la aorta del izquierdo. En el ventrículo se describen 2 porciones, un cuerpo de paredes rugosas y un cono arterioso de paredes lisas. Las fibras musculares más cortas y más superficiales que se observan en la configuración interna de los ventrículos se denominan trabéculas carnosas. Como se observa en la figura, el tabique interventricular es más grueso que el tabique interatrial y tiene 2 porciones, una membranosa y otra muscular. Es convexo hacia el ventrículo izquierdo y cóncavo hacia el derecho. En esta vista lateral derecha, el atrio derecho se encuentra abierto. El mismo tiene una forma más o menos cúbica. Presenta a la izquierda, en el tabique interatrial, una depresión denominada fosa oval, la cual se constituye por el cierre del orificio oval que existía durante la circulación fetal. En esta cavidad podemos observar la presencia de orificios, los de las venas cava superior e inferior y el orificio del seno coronario. Los orificios del seno coronario y de la vena cava superior presentan una valva cada uno de ellos. En la parte anterior y superior se encuentra un orificio que da paso a la orejuela, mientras que en la parte anterior e inferior se encuentra el orificio atrioventricular derecho. Podemos observar en la imagen además la presencia de los músculos pectíneos en el atrio derecho. Continuamos con la descripción de la configuración interna del corazón. Estamos observando una vista lateral derecha en la cual el ventrículo derecho se encuentra abierto. En los ventrículos se encuentran 4 válvulas constituidas por valvas, 2 de las cuales cierran los orificios atrioventriculares y se denominan válvulas atrioventriculares derecha o válvula tricúspide e izquierda o válvula mitral. Las 2 restantes cierran los orificios arteriales aórtico y pulmonar. Son las válvulas aórtica y válvula pulmonar respectivamente. Los orificios atrioventriculares y arteriales están rodeados por tejido conectivo denso, que forman los anillos fibrosos. A partir de estos observamos salir hacia el orificio correspondiente unos repliegues que están formados por un núcleo de tejido conectivo denso y recubiertos por el endocardio, que se denominan valvas o cúspides en las válvulas atrioventriculares y valvas semilunares en las válvulas aórtica y pulmonar. La función de las válvulas en todos los casos es impedir el flujo retrógrado de la sangre.
El ventrículo derecho presenta una pared más delgada que el izquierdo, lo cual se relaciona con los niveles de presión que se desarrolla en cada uno. La válvula atrioventricular derecha presenta tres cúspides o valvas, anterior, posterior y septal. Otra característica de los ventrículos es la presencia de cuerdas tendinosas, que por un extremo se unen a las cúspides de las valvas atrioventriculares y por el otro extremo se unen a los músculos papilares, nombrados igual que las cúspides, aunque su número puede ser variable, y son parte del miocardio de los ventrículos. Cuando se rompe una cuerda tendinosa, esta función de los músculos papilares se pierde y ocurre un cierre insuficiente de la válvula atrioventricular correspondiente, por lo que la sangre retornará al atrio al contraerse el ventrículo, o sea, aparece una insuficiencia valvular. La válvula pulmonar presenta tres valvas semilunares, también conocidas como sigmoideas, anterior, derecha e izquierda. En cada valva, el núcleo central fibroso forma un engrosamiento en el borde libre, denominado nódulo, que tiene una gran importancia porque junto a las núnulas, que son los bordes de las valvas, garantiza el cierre hermético de la válvula. Observen en la imagen las válvulas antes mencionadas, la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. También pueden observar músculos papilares, el cono arterioso y las trabéculas carnosas. En la imagen observamos el ventrículo izquierdo luego de abrir la pared lateral de este. Como ya se ha señalado, la pared del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que la pared del ventrículo derecho, lo cual se relaciona con el régimen de presiones en que funciona cada uno. La válvula atrioventricular izquierda o válvula mitral o bicúspide presenta dos valvas o cúspides, anterior y posterior. Estas valvas, al igual que en el ventrículo derecho, presentan las inserciones de las cuerdas tendinosas, que como vimos son condensaciones de tejido conectivo denso que se extienden desde el vértice de los músculos papilares a las mismas. En el ventrículo izquierdo suelen estar presentes dos músculos papilares, uno anterior y otro posterior. En la imagen de la derecha vemos que la válvula aórtica presenta tres valvas semilunares, denominadas posterior, derecha e izquierda. Al igual que en la válvula pulmonar, en cada valva semilunar observamos un nódulo y las núnulas, que garantizan un cierre completo de la válvula. Las trabéculas carnosas en el ventrículo izquierdo son más finas y numerosas que en el ventrículo derecho. En la imagen se muestra una fotografía de una pieza natural. Pueden observar algunos de los detalles descritos en la configuración interna del ventrículo izquierdo. En esta imagen, donde observamos el corazón en una vista superior y en la que han sido removidos los atrios, podemos observar las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas se cierran y abren según los gradientes de presión que sobre ellas se ejercen al contraerse y relajarse los ventrículos. Las válvulas atrioventriculares se cierran cuando la presión intraventricular se eleva como consecuencia de llenado del mismo y se abre al comienzo de la diástole, cuando la presión ventricular desciende por debajo de la presión atrial, permitiendo el paso de la sangre hacia el ventrículo. Los músculos papilares se contraen junto con la pared ventricular, de la que forman parte, y como consecuencia tiran de las valvas hacia el ventrículo mediante las cuerdas tendinosas, impidiendo la eversión de las válvulas atrioventriculares al elevarse la presión dentro del ventrículo. Cuando se rompe una cuerda tendinosa, esta función de los músculos papilares se pierde y ocurre un cierre insuficiente de la válvula atrioventricular correspondiente, por lo que la sangre retornará al atrio al contraerse el ventrículo, o sea, aparece una insuficiencia valvular. Las válvulas aórtica y pulmonar se abren debido a la sístole ventricular, que provoca la elevación de la presión intraventricular por encima de la presión de las arterias aorta y tronco pulmonar, respectivamente, y permiten el vaciamiento de los ventrículos. En esta imagen se ha cortado el corazón siguiendo un plano oblicuo que sigue el eje longitudinal del mismo y lo divide en una parte anterosuperior y otra posterior-inferior. Precisamente estamos observando una vista anterior de la parte posterior que ha quedado luego del corte. La pared del corazón consta de tres túnicas, la interna o endocardio, la media o miocardio y la externa o epicardio. El endocardio reviste las cavidades, las válvulas y las cuerdas tendinosas. Tapiza el interior del corazón y no deja pasar la sangre contenida en las cavidades del corazón a la pared del mismo,
de modo que el corazón debe recibir la irrigación por medio de la circulación coronaria, la cual es parte de la circulación mayor. La capa media muscular o miocardio es la más desarrollada, especialmente a nivel ventricular. Se compone de musculatura estriada involuntaria, el músculo cardíaco. Entre el miocardio de los atrios y el de los ventrículos se aloja tejido conectivo denso, denominado esqueleto cardíaco. Debido a esto, la musculatura de los atrios está separada de la de los ventrículos y el sistema excitoconductor es su única conexión en el sujeto normal. El epicardio es la lámina visceral del pericardio seroso, rodea el corazón y en los surcos del mismo presenta tejido adiposo. Veremos con más detalles el miocardio. La musculatura de los atrios y ventrículos se inicia en los anillos fibrosos. El anillo fibroso derecho rodea al orificio atrioventricular derecho y el anillo fibroso izquierdo rodea al orificio atrioventricular izquierdo. Entre estos anillos fibrosos y el orificio aórtico se encuentran láminas conjuntivas triangulares. Son los trígonos fibrosos derecho e izquierdo. Por el orificio que presenta el trígono fibroso derecho pasa el fascículo atrioventricular o haz de His, perteneciente al sistema excitoconductor, que permite que la excitación se propague de los atrios a los ventrículos. En los atrios se distinguen dos capas musculares. La superficial, compuesta por fibras circulares que abarca a ambos atrios, y la profunda, compuesta por fibras longitudinales independientes para cada atrio. En los ventrículos se describen tres capas, una externa de fibras longitudinales que se dirige de manera oblicua hacia abajo y se extiende hasta la punta del corazón, para formar a este nivel un remolino arrollándose a manera de asas hacia el interior para constituir lo que se denomina vórtice cardíaco. La capa interna está compuesta por fibras longitudinales que son continuación de las fibras longitudinales situadas externamente. En conjunto, estas fibras longitudinales comienzan y terminan en el anillo fibroso derecho del corazón. En tanto, la capa media está formada por fibras circulares que son independientes para cada ventrículo. El esqueleto cardíaco es el sistema central de sostén y está formado por tejido conectivo denso, en el que se insertan los músculos y válvulas cardíacas. Consta de tres elementos: el tabique membranoso, los trígonos fibrosos y los anillos fibrosos. El tabique membranoso es la porción fibrosa del tabique interventricular, ubicado en su tercio superior. Los trígonos fibrosos son masas de tejido conectivo denso o tejido fibroso situado entre el orificio aórtico y los orificios atrioventriculares. Y por último, los anillos fibrosos del esqueleto cardíaco rodean los orígenes de las arterias aorta y pulmonar, así como de los orificios atrioventriculares. Los de estos últimos se denominan derecho e izquierdo respectivamente. Observen en la imagen los anillos fibrosos, así como los trígonos fibrosos antes mencionados. Continuaremos con el estudio del sistema excitoconductor del corazón. El sistema de conducción del corazón o excitoconductor es un conjunto de fibras musculares cardíacas especializadas que inician el latido cardíaco normal y coordinan la contracción de las cámaras del corazón. Los atrios se contraen al unísono y también después al mismo tiempo se contraen los ventrículos. Este sistema le da al corazón su ritmo autonómico. Consta del nódulo sinusal o sinoatrial o de Case y Flack, los fascículos internodales, el nódulo atrioventricular o de Ashok-Tawara, el fascículo atrioventricular o haz de His, y las ramas derecha e izquierda del fascículo atrioventricular que culminan arborizándose en las fibras de Purkinje. Pueden ir observando en la diapositiva los distintos componentes a medida que los iremos describiendo. El nódulo sinoatrial es una pequeña masa de fibras cardíacas especializadas de unos 10 a 20 milímetros colocada a 1 milímetro por debajo del epicardio. Se sitúa en la pared lateral del atrio derecho, a la derecha del orificio de desembocadura de la vena cava superior. Constituye el marcapaso del corazón, iniciando los impulsos para su contracción. Los fascículos internodales o interatriales están constituidos por tres fascículos que unen el nódulo sinoatrial con el atrio ventricular. Estos son los fascículos internodales anterior, medio y posterior. El nódulo atrioventricular posee una constitución similar a la anterior, estando situado en la parte posterior inferior del septum interatrial, en el lado derecho por encima de la inserción de la cúspide o valva septal de la válvula tricúspide y por delante del orificio del seno coronario. Los impulsos que transcurren por los fascículos internodales convergen en este nódulo, el cual distribuye los impulsos al fascículo atrioventricular. Este nódulo tiene la función de seleccionar
los estímulos atriales que van a los ventrículos y retrasan la transmisión de estos estímulos, permitiendo retrasar la contracción ventricular hasta que los atrios han terminado la expulsión de su contenido, es decir, la diástole. El fascículo atrioventricular o haz de His se origina en el nódulo atrioventricular y se dirige hacia adelante por el borde posterior de la porción membranosa del septum interventricular, por detrás de la cúspide septal de la válvula tricúspide. Luego se sitúa en el borde superior de la porción muscular del septum interventricular. La rama derecha del haz de His inerva los músculos del septum, el músculo papilar anterior y la pared del ventrículo derecho. La rama izquierda suministra inervación a la parte del septum, los músculos papilares y la pared del ventrículo izquierdo. Las ramas del fascículo atrioventricular terminan arborizándose en las conocidas fibras de Purkinje, multitud de fibras del sistema citoconductor que se ramifican en la túnica subendocárdica de los ventrículos. Observen en la imagen la rama izquierda del fascículo atrioventricular o haz de His. Es importante que profundicen en el estudio del sistema excitoconductor apoyándose en la guía de estudio. El corazón está irrigado por las arterias coronarias derecha e izquierda, las cuales son ramas de la aorta ascendente. En esta vista anterior del corazón podemos apreciar el origen y parte del trayecto de las arterias coronarias. La arteria coronaria derecha se inicia en la aorta a nivel de la valva semilunar derecha. Se extiende entre la aorta y la aurícula derecha, por fuera de la cual contornea el borde derecho del corazón, pasando por el surco coronario, a la cara diafragmática y a nivel del surco interventricular posterior, da origen a su rama más importante, la arteria interventricular posterior. Esta arteria irriga el atrio derecho, el septo interatrial, el tercio posterior del tabique interventricular, parte de la cara anterior y toda la cara posterior del ventrículo derecho, una pequeña zona de la cara posterior del ventrículo izquierdo, los músculos papilares del ventrículo derecho y el músculo papilar posterior del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria izquierda se inicia en la aorta a nivel de la valva semilunar izquierda, pasa al surco coronario y después de un trayecto de 2 centímetros aproximadamente se divide en sus dos ramas terminales. La arteria interventricular anterior, que transcurre por el surco homónimo y después de bordear el ápice del corazón, se une a la arteria interventricular posterior. La otra rama es la arteria circunfleja, que continúa por el surco coronario, bordeando la cara pulmonar hasta alcanzar la cara diafragmática para unirse a la coronaria derecha. Estas y otras anastomosis entre las arterias coronarias tienen una importancia funcional en el trabajo del corazón, aunque no siempre son capaces de suplir la irrigación de la otra en caso de sufrir una obstrucción. El tan mencionado infarto agudo del miocardio ocurre precisamente cuando una de las arterias coronarias o uno de sus ramos se obstruye y por ende el tejido que queda sin recibir oxígeno se infarta, es decir, se necrosa. En muchos casos con fatales consecuencias. La arteria coronaria izquierda irriga el atrio izquierdo, los 2 tercios anteriores del tabique interventricular, toda la cara anterior y la cara posterior del ventrículo izquierdo, así como el músculo papilar anterior del ventrículo izquierdo. Observen en esta vista posterior del corazón la arteria coronaria derecha y su rama interventricular posterior, descendiendo por el surco del mismo nombre, así como el ramo circunflejo de la arteria coronaria izquierda. Es importante mencionar que si bien indicamos con precisión los distintos territorios irrigados por cada una de las arterias coronarias, y así deben dominarlos ustedes, en la práctica existe variabilidad, de manera que la irrigación del corazón en ocasiones ocurre a predominio de una de las 2 arterias coronarias, lo que por supuesto es importante clínicamente. Veamos a continuación el drenaje venoso del corazón. Las venas del corazón no afluyen a las venas cavas, sino que desembocan directamente en las cavidades cardíacas. El drenaje venoso del corazón se realiza por 3 vías diferentes: hacia el seno coronario, que desemboca en el atrio derecho, hacia las venas cardíacas anteriores, que desembocan en el atrio derecho, y hacia las venas cardíacas pequeñas o mínimas, que desembocan en todas las cavidades, denominadas en algunos textos como venas de Tevesio. El seno coronario es un conducto venoso de 2 a 3 centímetros de largo y localizado en la parte posterior del surco coronario, entre el atrio y ventrículo izquierdo. Por su extremo derecho, más engrosado, desemboca en el atrio derecho. En él desemboca la mayor parte de las venas cardíacas. Estas son la vena cardíaca magna, la vena cardíaca media, la vena cardíaca parva, la vena oblicua del atrio izquierdo y la vena posterior del ventrículo izquierdo. Deben profundizar por su libro de texto el trayecto, así como el territorio de drenaje de estas venas.
Además del seno coronario, existen otras dos vías de retorno de la sangre a las cavidades cardíacas. Las venas cardíacas anteriores, que se inician en la cara anterior del ventrículo derecho y desembocan directamente en el atrio derecho. Y las venas cardíacas mínimas, que son troncos venosos que no llegan a la superficie del corazón y desembocan directamente en las cuatro cavidades cardíacas. Como se deduce de estas tres vías, la más importante es la del seno coronario. Observen en esta vista posterior del corazón el seno coronario y algunas de las venas que desembocan en el mismo. Una vez terminada la vascularización del corazón, empezaremos el estudio del pericardio, el cual es una bolsa fibroserosa que envuelve el corazón. La parte serosa tiene dos hojas, una visceral que forma el epicardio, la cual es la capa más externa del corazón, y una parietal que cubre internamente el pericardio fibroso, que es la envoltura más externa del pericardio. El pericardio tiene forma de cono truncado, con la base sobre el diafragma, mientras que el ápice envuelve a los grandes vasos. El pericardio evita la dilatación brusca de las cámaras cardíacas durante el ejercicio o la hipervolemia. Limita la posición anatómica del corazón y la torsión de los grandes vasos. Reduce la fricción entre el corazón y las estructuras vecinas y probablemente evita la dispersión de infecciones pleurales o pulmonares hacia el corazón. El pericardio constituye una bolsa fibroserosa cerrada, donde se distinguen dos capas, una externa fibrosa, que es el pericardio fibroso, y una interna serosa, que es el pericardio seroso. La capa externa fibrosa se continúa con la adventicia de los grandes troncos vasculares. El pericardio seroso a su vez se subdivide en dos hojas, una hoja visceral, que es el epicardio, y otra parietal. Esta última recubre internamente al pericardio fibroso, que es la capa más externa del pericardio. Entre las hojas parietal y visceral existe un espacio virtual denominado cavidad pericárdica, que contiene una pequeña cantidad de líquido, denominado líquido pericárdico. En esta cavidad se forman los senos del pericardio, que son los espacios de la cavidad pericárdica en los lugares de paso de la lámina parietal hacia la lámina visceral. Se describen dos senos, el transverso y el oblicuo. El seno transverso está situado entre los grandes vasos y los atrios, y el seno oblicuo por detrás del atrio izquierdo y por delante del esófago y de la arteria aorta descendente. Es importante destacar que el pericardio fibroso es inelástico, por lo que la acumulación de líquido en la cavidad pericárdica puede provocar serios trastornos de la función cardíaca, ya que dificulta el llenado del corazón, lo cual se conoce en la clínica como taponamiento cardíaco. Observen en la imagen señalada en este corte sagital del pericardio la cavidad pericárdica, las hojas parietal y visceral del pericardio seroso, así como el pericardio fibroso. Continuamos con las relaciones anatómicas del corazón. El corazón tiene múltiples relaciones anatómicas, todas establecidas a través del pericardio que los rodea. Entre estas podemos señalar: anteriormente se relaciona con el timo, como pueden ver en esta vista anterior del corazón, con el esternón y los cartílagos costales izquierdos del segundo al sexto, así como con los pulmones y las pleuras mediastínicas correspondientes. Lateralmente, el corazón se relaciona con las pleuras mediastínicas y los pulmones, así como inferiormente con el músculo diafragma, específicamente con el centro tendinoso del diafragma. Observen en esta vista anterior la relación con el pulmón izquierdo y con el diafragma. Posteriormente, el corazón se relaciona con el esófago y la porción torácica de la arteria aorta descendente. Observen en esta vista anterior, donde se ha retirado el corazón, estas relaciones posteriores. En esta vista lateral izquierda podemos apreciar algunas de las relaciones que ya fueron mencionadas. Observen por delante del corazón la pared torácica anterior, por detrás la aorta descendente torácica, el esófago e inferiormente observen su relación con el diafragma. Observen en la imagen los focos de ocultación. Los tonos tricuspidio, bicuspidio o mitral se corresponden con el sonido simultáneo que se produce al cerrarse las válvulas tricúspide y mitral. Estos tonos se ocultan mejor en el quinto espacio intercostal, el tricuspidio a 1 centímetro hacia la izquierda del esternón y el mitral a 1 centímetro medialmente de la línea medioclavicular izquierda. Los tonos aórtico y pulmonar se corresponden con el sonido simultáneo que ocurre al cerrarse las válvulas aórtica y pulmonar. Estos tonos se ocultan mejor en el segundo espacio intercostal, el aórtico a 1 centímetro hacia la derecha del esternón y el pulmonar a 1 centímetro hacia la izquierda del mismo. Continuaremos con la descripción del área cardíaca.
En la predicción de los límites del corazón sobre la pared anterior del tórax se describen 4 límites. El límite derecho forma una línea un poco convexa hacia la derecha, separada más o menos 2 centímetros del borde derecho del esternón, y se extiende desde el borde superior del tercer cartílago costal hasta el quinto cartílago costal derecho. El límite inferior se halla a nivel del borde inferior del cuerpo del esternón y corresponde a una línea horizontal algo convexa hacia abajo que va del quinto cartílago costal derecho hasta un punto ubicado en el quinto cartílago costal izquierdo, a 1,5 centímetros por dentro de la línea medio clavicular o línea mamilar, que se corresponde con el ápice del corazón. El límite izquierdo forma una línea un poco convexa hacia la izquierda, que va desde el borde superior del tercer cartílago costal izquierdo a 2 centímetros del borde izquierdo del esternón hasta un punto situado en el quinto espacio intercostal izquierdo, a 1,5 centímetros medial a la línea medio clavicular, mientras que el límite superior se corresponde al borde superior de los terceros cartílagos costales, en el derecho a 2 centímetros del esternón y en el izquierdo a 2 centímetros del mismo. En la radiografía del tórax en posición anterior se observa la transparencia de los campos pulmonares y una radiopacidad central que se corresponde con las siguientes estructuras: el esternón, el corazón, los grandes vasos, la columna torácica, etc. Esta radiopacidad es triangular, con la base hacia el diafragma y tiene 2 contornos, derecho e izquierdo. Observen el esquema de la izquierda y la imagen de la derecha para visualizar las estructuras que originan estos contornos. En el contorno derecho se pueden observar 4 arcos de convexidad derecha, que se corresponden de arriba abajo a las estructuras siguientes: la vena brachiocefálica derecha, la vena cava superior, el atrio derecho y la vena cava inferior. En el contorno izquierdo se puede observar 4 arcos de convexidad izquierda, que corresponden de arriba abajo con las imágenes de las estructuras siguientes: el arco de la aorta, el tronco pulmonar, la orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo. Una vez conocida la constitución de ambos contornos, observen entonces la imagen radiológica. Hemos terminado la presente actividad. En ella comenzamos el estudio del sistema circulatorio, del cual vimos sus conceptos, funciones y componentes. También estudiamos de la circulación mayor o sistémica y de la menor o pulmonar, sus funciones, así como el inicio y terminación de cada una. Estudiamos el órgano central del sistema circulatorio, o sea, el corazón, del cual vimos su situación, configuración interna y externa, estructura, vascularización, relaciones anatómicas, los focos de ocultación, así como la anatomía radiológica. Para consolidar los aspectos tratados en la clase, deben profundizar en el estudio de estos contenidos, apoyándose en su libro de texto, el atlas para observar imágenes, la guía de estudio, así como los ejercicios propuestos para la clase práctica. En la próxima clase estudiaremos las arterias de la circulación mayor, que como vimos se inicia en el ventrículo izquierdo del corazón, con la emergencia de la arteria aórtica.